Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Voy a hacer un comentario de la Suratul Asr, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente: Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. La Suratul Asr es una sura de Meca que consta de 3 aleyas, es una de las suras más cortas del Corán. La traducción sería algo así como: Allah empieza con un juramento, jura por el Asr, que uno de los comentarios acerca de la palabra y sobre el que yo baso un poco el comentario a su vez, es que es el tiempo, aunque también significa la tarde, y también podría ser la propia oración del Asr por su valía. Pero nos vamos a ir a la sura anterior, la sura de Alhaakumut Takathur hatta zurtumul maqabir, la sura de Takathur, que empieza diciendo Alhaakumu at-takathur hatta zurtumul maqabir. Os distrae la rivalidad por tener más hasta que visitáis las tumbas. Ahí también sobre esta ley hay distintos comentarios, pero uno de los más extendidos, el que yo entiendo mejor, es que Allah está diciendo: os distrae la rivalidad por tener más, en definitiva el anhelo por este mundo, el querer tener más riqueza, más hijos, más cosas de este mundo, hasta que visitáis los cementerios. Y ese visitáis los cementerios significaría cuando os llega la muerte. Cuando os llega la muerte y sois enterrados. Es decir, la rivalidad por tener más de las cosas de este mundo os distrae hasta la hora de vuestra muerte. Y es como si la sura que viene a continuación, la Suratul Asr, fuera una respuesta a esta primera aleya de la sura anterior. Es como si lo que dice la sura anterior, la rivalidad por tener más os distrae hasta que visitáis los cementerios, es el hecho que hace al ser humano perder el tiempo que Allah le ha dado, hasta que cuando le llega la hora de la muerte ya no puede volver atrás y no puede hacer nada. Entonces Allah de alguna manera jura por esto. Y dice, wal asri, y jura por el Asr. Jura por el tiempo. Y sallallahu alaihi wasallam dijo, hay 2 transmisiones de este hadith, una que está recogida por al-Bukhari y por Muslim, transmitida por Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, en el que dijo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah subhanahu wa ta'ala dice: me hace daño el hijo de Adam, me molesta el hijo de Adam cuando insulta al tiempo. Era una costumbre de la Yahilía, que los árabes, cuando algo les salía mal o algo les disgustaba, insultaban ad-dahr, el tiempo. Dice, me molesta, dice Allah, me hace daño el hijo de Adam cuando insulta el tiempo. Y yo soy el tiempo, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Yo soy el tiempo y yo soy el que hago que la noche suceda al día.
y que el día suceda la noche. Y en la otra versión simplemente recoge que Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: La tasubbu ad-dahr fa inna Allaha huwa ad-dahr. No insultéis el tiempo, porque Allah es el tiempo. Es decir, el tiempo es lo que está sucediendo a cada instante. En estos días vemos como mucha gente insultan al famoso virus, el pobre, lo insultan y dicen maldito virus y maldito tal. Dice, no insultéis lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo, porque Allah es lo que está ocurriendo. Y Allah jura por esto, jura por este elemento que hace esto que Allah nos ha dado, que es el tiempo del que disponemos, que hace que si no lo aprovechamos, la vida se nos pasa y la perdemos sin haber conseguido aquello para lo que hemos sido creados. Y ahora viene la respuesta a ese juramento. Y Allah dice: Innal insana lafi khusrin. Y en esa frase, que traducimos en verdad que el ser humano está en pérdida o en perdición, hay dos elementos morfológicos o gramaticales que implican énfasis en árabe. Inna, y luego cuando dice la fi, en vez de decir simplemente fi, dice la fi, inna, que enfatiza, inna al insana. Traducimos en verdad, ciertamente. Es cierto que el ser humano, que el hombre como ser humano, la fi khusrin, está en pérdida, está en un devenir de pérdida. Porque todo lo que tiene, empezando por su vida y sus familia y sus negocios, todo aquello por lo que lucha, todo aquello que anhela, de alguna manera va menguando o tiene altibajos a lo largo de la vida. Esto también conecta con una sura anterior que es la sura Tin, la sura de los higos, en la que Allah subhanahu wa ta'ala, después de jurar وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, proclama لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. En verdad hemos creado al ser humano en la mejor de las constituciones y luego lo convertimos en uno de los más bajos, haciendo alusión a la decrepitud, a la ancianidad, a esa edad, en la que, como Allah dice en el Corán, el hombre llega, en muchos casos, salvo honrosas excepciones, parte de las cuales nosotros, inshallah, queremos formar parte de ellas, pero en muchos casos, como Allah dice en el Corán, dice, para que después de haber sabido no sepas nada. Todo el mundo dice que los ancianos son como niños. Entonces, hemos creado al hombre en la mejor de las constituciones, en la más hermosa constitución, y luego lo convertimos en uno de los más bajos. Y aquí dice, es cierto que el hombre está en pérdida. Y ahora viene la excepción, y esa excepción también está en la sura que acabamos de mencionar, la sura Tin. Illa, pero no así, alladina amanu wa amilu salihat, excepto aquellos que creen y llevan a cabo las acciones rectas, las buenas acciones. Y aquí hay dos elementos que son importantísimos. El primero es que dice aquellos que creen, porque si no crees en Allah, subhanahu wa ta'ala, tus buenas acciones no sirven, porque Allah no nos ha creado para hacer buenas acciones. Allah nos ha creado para adorarle, lo cual significa e implica conocerle, reconocerlo. Allah nos ha creado para reconocerlo. Por eso la gente que no son creyentes, aunque hagan el bien, y hay mucha gente que hace el bien, y hay mucha gente que hace incluso mayor bien del que hacen muchos musulmanes, pero si no creen en Allah,
si no aceptan, si no reconocen a Allah subhanahu wa ta'ala, a su creador, sus buenas acciones solo les sirven para lo que les sirven en este mundo, para la satisfacción de ayudar a los demás, para la recompensa de ver cómo hacen felices a otros, que no es poca cosa, ciertamente. Pero ya no sabemos de qué les puede servir en la otra vida. Aquellos que creen, y cuando crees en Allah, tu visión de la vida es absolutamente distinta, y llevan a cabo las acciones de rectitud. Y luego dice, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, se encomiendan unos a otros, se exhortan unos a otros, se aconsejan unos a otros, se llaman unos a otros, y no necesariamente es con palabras, puede ser con tu propia presencia, porque el creyente es un espejo para el creyente. Ahora dice, se aconsejan al haq, la verdad, es decir, todo aquello que es bueno, todo aquello que es un beneficio, todo aquello que es verdad, pero también significa, y ese significado tal vez esencial, se aconsejan lo que es real, la realidad. Y no podemos olvidar que al-Haq es uno de los nombres más hermosos de Allah, min asma'il husna. Allah es al-Haq, Allah es el real, Allah es el que existe por sí mismo, Allah es aquel cuya existencia es necesaria, y todo lo demás viene de Él y va hacia Él. Aquellos que se llaman unos a otros, que se exhortan unos a otros a reconocer lo que es real, Allah subhanahu wa ta'ala en primera instancia, y todo lo que viene después. Sallallahu alaihi wa sallam dijo, Dunya, este mundo está maldito. Dunya está maldita. Este mundo está maldito, excepto el recuerdo de Allah y lo que está cercano a Él o alrededor de Él o lo que tiene que ver con ello, como lo que estamos haciendo ahora, y uno que aprende o uno que sabe y uno que aprende. Y todos estamos aprendiendo y todos podemos enseñar algo. Aquellos que se llaman a sí mismos a lo que es importante de la vida, a lo que es real. Y tenemos que entender que lo que es interesante no somos nosotros, es Allah subhanahu wa ta'ala. Él es el haq, Él es el real. Nuestra existencia es un préstamo. La famosa frase que todos hemos oído, o muchos de nosotros, que aparece en el Génesis, en la Biblia, y que está también, y cuyo significado está recogido en un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, en la que se dice que Allah creó al hombre a su imagen y semejanza, Lo que significa no es lo que los cristianos han entendido. Lo que significa es que nuestros atributos son los atributos de Allah. Que nosotros no nos pertenece. El primero es la vida no nos pertenece. Nosotros antes no éramos, antes de existir no estábamos. Solo estábamos en el conocimiento de Allah. Y vamos hacia el encuentro con Allah, esa es nuestra realidad. Pero nuestros atributos, aquello a lo que tanto nos aferramos, la vida, el conocimiento que es inseparable de la vida, la vista, el oído, el habla, son atributos de Allah, no son nuestros. Es un préstamo. Entonces, aquellos que se llaman unos a otros a reflexionar sobre esto. Abu Huraira, que Allah es convencido con él, transmitió que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dice, la palabra más verdadera que se ha dicho en la Yahilía es lo que dijo el poeta Labid ibn Rabia, que era un poeta de la Yahilía,
que luego acabó haciéndose musulmán y que después de hacerse musulmán dejó de escribir poesía. Y hay un verso que a Sallallahu Alaihi Wasallam le parecía que era lo mejor que se había dicho en la Jahiliya. Y el verso dice lo siguiente: Ala kullu shay ma khala Allahu batil. ¿Acaso toda cosa, excepto Allah, no es vana, no es falsa? ¿Acaso no es falsa toda cosa que no sea Allah subhanahu wa ta'ala? Bueno, él no dijo subhanahu wa ta'ala porque todavía no era musulmán y no lo sabía. Y luego el segundo hemistiquio del verso, la segunda parte del verso: wa kullu na'imin la mahalata zail. Y toda bendición, sin excepción, desaparece. Y cuando este verso se lo recitó Labid a uno de los sahaba, cuando dijo la primera parte, ¿acaso no es falso? ¿Acaso toda cosa que no sea Allah es falsa? El sahabi le dijo: has dicho la verdad. Y cuando dice, y todo naim, toda bendición, irremediablemente desaparece, dijo, eso no es verdad, porque el jardín es una ni'ma, es una bendición de Allah que no desaparece. De manera que esta visión de Allah como el real, que no admite la desaparición, que no admite dejar de existir o cambiar, y que todo viene de Él y va hacia Él, no solo no es ningún shirk, sino que es justo lo opuesto del shirk. Es justo el tawhid en el que necesitamos ahondar, porque lo que no tiene sentido, lo que no puede ser, es que imaginemos, y esto sí esconde un shirk, que Allah creó la creación y se asentó en el trono, que eso está dicho en el Corán, wa al arsh istawa, pero no lo podemos entender como creó la creación, se asentó en el trono y dejó ahí la creación como algo independiente para que ellos llevaran a cabo su existencia independiente. No, nuestra existencia no es independiente. Allah está interviniendo continuamente en su creación. Incluso lo que nosotros hacemos, Allah lo hace. Porque Allah declara en el Corán que Él dice, Él os creó a vosotros y lo que hacéis. Khalaqakum wa ma ta'malun, o como quiera que diga la cita literal. De manera que esto es necesario que nos llamemos a esto, a establecer qué es lo prioritario en la vida, qué es lo esencial de la vida, qué es lo real, al-haq, qué es la verdad. Aquellos que se llaman, además, el verbo árabe watawasaw implica algo que es entre dos, implica compañía, implica comunidad. Por eso es importante la comunidad. Y por eso es importante que nos encontremos, porque somos un espejo los unos para los otros. Pero tenemos que encontrarnos no para llamarnos al olvido de Allah, lo cual no quiere decir que no disfrutemos de la vida y que no tengamos diversiones, pero tenemos que encontrarnos para recordarnos qué es lo real, qué es la verdad, qué es lo que permanece. Es curioso que la gente del tasawwuf, la gente que sigue el camino de ahondar en el recuerdo de Allah, cuando se refieren a Allah subhanahu wa ta'ala, utilizan preferentemente el nombre al-haq, el real. Y cuando tú lees en los libros de tasawwuf, Sheikh tal o Sheikh cual, cuando hablan de Allah dice al-haq ta'ala, yaqulu al-haq ta'ala, dice el real sea ensalzado, y dicen lo que Allah quiere decir. Y es curioso como, además, sobre todo en una época, los ulama, la gente de conocimiento de lo externo, que por otra parte es un conocimiento absolutamente imprescindible y necesario,
que es la gente que para conocer a Allah se guían a través de los indicios de su manifestación, de la creación, que son la gente de razonamiento, la gente de lógica, la gente de la razón. Cuando se refieren a Allah, suelen utilizar nombres como Al-Bari, el originador, que es el creador, Al-Khaliq, porque ellos ven más la creación. La gente de Allah ve a Allah, ascienden, ahondan en el Tawhid hasta que cuando miran la creación solo ven la manifestación de Allah. Y no hay ningún shirk en ello. Lo que es shirk es pretender que somos, que hay algo independiente de Allah, que hay algo que existe por sí mismo. Nosotros existimos, es evidente, aquí estamos. Pero nuestra existencia no es independiente. Nuestra existencia depende directamente, continuamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Y a esto nos tenemos que llamar. Y luego, la última aleya o la última frase de la sura dice: وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, y se encomiendan, se llaman unos a otros, se exhortan a la paciencia. La paciencia tiene varias. En árabe, as-sabr no es algo pasivo, no es simplemente aguantar, tener paciencia, es perseverar, es tener constancia, es tener paciencia en el sentido de contenerse a la hora de desobedecer a Allah, contenerse, aguantarse, contenerse cuando te pasa algo que te desagrada, por muy fuerte que sea, y que Allah nos proteja de algo que no podamos soportar. Y sallallahu alaihi wa sallam dijo: As-sabr inda as-sadmatil ula. Tengo que confesar que este hadiz siempre me ha producido un enorme miedo. Sallallahu alaihi wa sallam dijo: la paciencia es en el primer impacto. Quiere decir, cuando te llega la noticia de algo desagradable o de una desgracia, ahí es cuando te tienes que contener. Y no es fácil. Y que Allah nos proteja de ello, porque por Allah que no es fácil. Y recuerdo la anécdota que contaba nuestro maestro Sheikh Abdul Qadir, que Allah esté complacido con él, que hablaba de uno de los fuqará de Sheikh Mohammed ibn al-Habib, un fakir de Argelia, uno de los grandes fuqará de Sheikh Mohammed ibn al-Habib, que Allah esté complacido con él, que recibió la noticia inesperada de que su hijo había fallecido en un accidente de coche. Y lo primero que dijo fue: Alhamdulillah. Y no era un postureo. La gente de Allah no es como muchos de nosotros que ponemos un cartel en la puerta de nuestra casa en el que decimos la provisión viene de Allah, o Masha Allah, lo que Allah quiera, que sea lo que Allah quiera, como si nosotros le concediéramos a Allah que sea lo que Él quiera. ¿Es que acaso es otra cosa que lo que Él quiere? No es un cartel, es la gente de Allah están en ese estado. Y dijo: Alhamdulillah. La paciencia es en el primer momento. Y luego, otra paciencia es perseverar en los actos de adoración. Son aquellos que se llaman unos a otros. Y no tiene por qué ser como esa costumbre de que vas a uno y dice: ya, aji, oh, hermano, te aconsejo que ittaqillah, ten temor de Allah. Las cosas hay que hacerlas como nosotros somos, como nosotros vivimos. Hay que hacerlas para que tengan un efecto. O sea, yo no puedo ir a uno de vosotros y decir: oh, fulanito, ten temor de Allah. ¿Por qué no haces el salat a su hora? ¿Por qué estás haciendo esto? Eso no se hace así. Eso se hace de otra manera. Y todos podemos imaginar muchas maneras. Pero todo tiene que estar basado en un principio elemental.
básico, elemental y muy profundo. Y es que quieras para tu hermano lo que quieres para ti mismo. Que quieras para tu hermano lo mismo que quieres para ti mismo. Si eso lo haces verdad en tu corazón, entonces podrás ir a la gente y exhortarles o llamarles o encomendarles la realidad, lo que es real y la paciencia. Y otra paciencia también, otra cosa en la que entra el término árabe sabr, que es mucho más que paciencia, es ante las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala. La última aleya de la sura anterior a esta, que cité al principio, cité la primera aleya, alhaakum at-takathur hatta zurtumul maqabir, y la última dice, Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im, si no me equivoco. Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Luego, ese día, el día del levantamiento, seréis preguntados por el Naim, por los momentos de dicha, por los momentos de felicidad. ¿Y en qué consiste eso o en qué consiste parte de eso? Ya lo sabe más. Es en el hecho de agradecer los momentos de dicha que Allah nos regala, que son muchísimos. ¿Y cuál es la mejor manera de agradecerlos? Lo mínimo, y que lo constató o llamó a ello el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, es decir, alhamdulillah. Y cuanto más consciente seas de lo que estás diciendo, mejor. Pero ahondando en ese alhamdulillah, sin salirnos de ahí, lo que implica es que en la bendición reconozcas quién es el que te la da, a quien te la ha dado, de manera que en esa dicha, en ese momento de felicidad, recuerdes a Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Mohammed al-Harraq de Tetuán, que lo estoy compartido con él, decía que la gente de Allah llega un momento en el que ven a Allah en todo, sin ningún shirk, sin ninguna confusión. Allah es el Señor, Allah es Allah, la creación es la creación. Pero ven a Allah en su manifestación, porque Allah es al-Zahir, el manifiesto, y es el oculto. Ven a Allah en su manifestación. De manera que ese estado, esa conciencia de la presencia de Allah, ese ver a Allah en su creación, les impide cometer actos de desobediencia a Allah. Porque cuando ellos, y pone un ejemplo que lo pone el Sheikh, ven a una mujer que no es lícita para ellos, no van con ella porque ven a Allah en ella y sienten vergüenza de Allah subhanahu wa ta'ala. Esa conciencia de Allah les impide cometer actos de desobediencia. Entonces, agradecer las bendiciones de Allah es ver al Muni'im, al que te ha dado la bendición, en la bendición. Y con esto sería suficiente de momento. No sé si acabamos aquí o si hay alguna pregunta por parte de alguien. Hay... ¿Eh? He oído la voz de un niño. Assalamu alaikum, Haj. Walaikum salam. Muchísimas gracias por la... Nada. Lo único recordar que el domingo también a las 12 se dará el Dua Nasiri y después Hajat el Gani dará otra clase para todos los que quieran unirse a ella. Quería decir algo, ya que
ya que se supone que esto es porque en ausencia del juzba, y como no es el juzba, pues me he permitido decir ciertas cosas que no hubiera dicho en un juzba. Algo que me comentó el otro día el Emir Ibrahim, y es que, y es algo absolutamente cierto, la enorme importancia que tiene hacer el salat en Yamá en las casas con nuestras familias, ya que no podemos acudir a la mezquita. Es importante, y esto hay hadices que lo corroboran, en los que se dice no convirtáis vuestras casas en cementerios, y hablan de hacer el salat en las casas, y cuando los hombres, o en general, cuando no vayamos a la mezquita, hacer el salat en nuestra casa, dirigiendo el salat con nuestra mujer y nuestros hijos detrás de nosotros. Eso es algo importante, aprovechar estos días para que todos saboreemos lo que es el salat. Igual que nos gusta que los niños salgan a aplaudir a las 8, porque para ellos es un juego y es algo bonito, yo lo veo en los balcones, pues mucho más importante es que cuando llegue la hora del salat, establezcamos el salat en nuestra casa con nuestra familia, todos juntos. O si el hombre está ausente, la mujer que lo haga con los niños detrás. Aunque pueda parecer insólito desde el punto de vista del fiqh, yo creo que no hay ningún inconveniente en ello, y Allah sabe más. Y de momento no se me ocurre nada más. Recordar lo del domingo y, y nada, pedir a Allah que bendiga la umma del Islam, que bendiga a todos los musulmanes donde quiera que se encuentren, que bendiga a nuestra comunidad, a nuestros maestros, Sheikh Abdul Qadir, a todos aquellos que nos han enseñado, que protejan nuestras familias, que nos bendiga a todos y a cada uno de nosotros. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Muchas gracias, Sheikh. De nada. Gracias. Muchas gracias. Salam alaikum. Veo mucha Muchas fe. gracias. Solo veo. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Inshallah, gracias. Seguimos, inshallah. Sayuddin. Wa alaikum salam. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Muchas gracias. Nada. Soy el Nasser. Shukran. Jazakallah khair. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nada. Dani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. ¿Qué tal, Yahya? Assalamu Muchas alaikum. gracias. Gracias. Jazakallah khair. ¿Qué has de comer, Yahya?